ABC. Bolsa de valores. A. Hola. El objetivo de este vídeo es que sepas de qué trata este apasionante mundo de la renta variable. Si te parece molesta la voz mecánica, silencia el vídeo y seguí la lectura a continuación. Acción. Cada una de las partes en que está dividido el escriturado de una sociedad anónima. Pueden ser nominales o al portador, pudiendo diferenciarse en series distintas por su valor nominal o por el contenido de sus derechos PE. Con derecho a voto, acciones políticas o sin él. La tenencia de acciones faculta a participar preferentemente en las sucesivas ampliaciones de capital. A entrar en el reparto de las ganancias. Dividendos. A percibir parte del patrimonio resultante en caso de liquidación de la sociedad. Y a votar en la Junta General de Accionistas cuando se posee el mínimo que los estatutos exigen para el ejercicio de tal derecho. Las acciones de las empresas que cumplen ciertos requisitos son el objeto de cotización y compraventa en bolsa. Pueden ser ordinarias. Cuando son emitidas, normalmente nominativas. Cuando en la acción figura el nombre de su propietario, al portador. Cuando no figura en ella directamente el propietario. Y el tenedor de la acción es considerado, salvo prueba en contrario, el legítimo propietario, con prima. Cuando son emitidas a un precio superior al nominal, liberadas. Cuando el suscriptor no desembolsa cantidad alguna. Emitiéndose a cargo de las reservas de la empresa de libre disposición y sindicadas. Cuando existe una asociación entre todos o parte de los accionistas. Sindicato de accionistas. Con unos pactos establecidos, entre los que suelen estar el de no poder vender las acciones durante un periodo determinado. O de tener que pedir permiso al consejo, o que los demás socios tengan derecho de tanteo. EI. Share. Acción cambiaria. La que corresponde a los sucesivos tenedores legítimos de una letra en el ejercicio de los derechos de crédito incorporados a la misma. Pueden ejecutarse en el cauce del juicio ejecutivo, lo cual permite el embargo inmediato, anterior al propio juicio. Pueden ser acción cambiaria directa o de regreso. EI. Legal Action for Collection of a Bill of Exchange. Acción cambiaria directa. La que el tenedor de una letra puede ejercitar contra el aceptante o sus avalistas. En caso de falta de pago, aunque la letra no se haya presentado al cobro el día del vencimiento, aunque habiéndose presentado, no se haya levantado protesto por falta de pago. EI. Direct Legal Action for Collection. Acción de regreso. Capacidad del tenedor de una letra de reclamar su pago al librador y a todos los posibles endosantes cuando, una vez vencida la letra, el librado no la haya pagado. También puede recurrirse a esta vía antes del vencimiento de la letra, cuando exista denegación de la aceptación, o cuando se produzca la suspensión de pagos o quiebra del librado EI. Recourse to endorses. Acción ejecutiva. Es la que ostenta el titular de un título ejecutivo, como la letra de cambio, que le permite abrir la vía al juicio ejecutivo. Lo cual confiere al acreedor la seguridad de un embargo inmediato de los bienes del deudor, que tiene en el juicio subsiguiente medios de oposición muy limitados. EI. Executive Legal Action. Acción liberada. Aquella por la cual el accionista no ha de desembolsar cifra alguna. A veces se utiliza como sinónimo de acción desembolsada y gratuita. EI. Bonus Share Stock Dividend Free Distribution of Shares. Acción preferente. La que se emite por las sociedades anónimas en general con alguna cualidad específica. Como la de un derecho prioritario a dividendo, o por los bancos con todos los derechos económicos. Pero sin los políticos, voto, derecho a puestos en el Consejo, voto en la Junta General de Acciones, etc., y cuyo monto se incorpora a los recursos propios de la entidad. La principal ventaja para su emisor es que consigue financiación a largo plazo y a un coste bajo. Son muy utilizadas por los bancos como método para conseguir recursos que computen como capital para los ratios de los acuerdos con Basilea. Además, al aceptarse en la mayor parte de los análisis como recursos propios, mejora los porcentajes de los ratios de apalancamiento. Para el inversor que las adquiere, tiene la ventaja de un rendimiento superior a los de pagares de la empresa o de deuda flotante de un riesgo similar. Pueden ser participativas. Cuando además del dividendo fijo a recibir tiene una cierta participación en caso de que haya beneficios extras, acumulativas. Cuando en caso de un impago de dividendo por falta de beneficios suficientes, el pago del dividendo se acumula al de los años siguientes, convertibles. Cuando pueden ser canjeadas por un número predeterminado de acciones ordinarias o redimibles. Cuando en una fecha futura, el inversor o la compañía tiene la opción de convertirlas en acciones ordinarias. Manejando las variables de convertibilidad, acumulación de dividendos, posibilidad de redención y de variación del tipo de dividendos, surgen gran variedad de activos financieros.
Acciones preferentes por subastas, acciones preferentes ajustables convertibles, ARPSE, AMPS Caps, etc. EI. Preferred Stock. Acción preferente convertible. Es la acción preferente que tiene el derecho a canjearse en su momento por acciones ordinarias. El porcentaje a cobrar como dividendos es menor que en una acción preferente normal. Pero, a cambio, el inversor tiene la posibilidad de obtener una ganancia de capital si ejercita el derecho de conversión. EI. Convertible Preferred Stock. Acciones cíclicas. Acciones que tienden a subir rápido de precio cuando la economía mejora, o que tienden a bajar rápidamente cuando las condiciones generales empeoran. Típicamente se ubican en esta categoría las acciones de empresas papeleras, automotrices, etc. Activo. Conjunto de bienes y derechos cuya titularidad pertenece a una persona física o jurídica, denominación de la contabilidad para registrar en el balance. Normalmente en su parte izquierda y frente al pasivo. Las anotaciones que reflejan las inversiones realizadas en capital fijo. En otras formas de inmovilizado, mercaderías, stocks de productos terminados, derechos de cualquier clase, caja y bancos, y activos financieros, inversiones en valores, fondos públicos, etc. EI. Assets. Activo amortizable. Es la parte del activo de una empresa sobre la que se permite realizar amortizaciones. EI. Depreciable asset. Activo circulante. Es la parte del activo de una empresa formada por la caja y los demás recursos del activo que, en teoría, son transformables en efectivo en el transcurso normal de los negocios de la empresa, durante un año, si bien ese plazo puede variar en casos especiales de ciclos de producción largos. Buques, construcción, etc. Se llama así porque se supone que el dinero circula desde las materias primas a los productos terminados, a ventas, y finalmente, a caja. EI. Current Assets. Activo financiero. Nombre genérico que se da a las inversiones en títulos valores. Acciones. Obligaciones. Bonos. Fondos públicos, etc. Ciertos derechos sobre inmuebles realizables de inmediato, opciones, títulos hipotecarios, o bien documentos expresivos de créditos, cupones de suscripción preferente, etc. Su precio es el valor actual de los flujos de caja esperados. Intereses o cupones y principal. EI. Financial Assets. Activo físico. Se entiende por activo físico los siguientes tipos de activo. Propiedades, autos, bienes en general. Activo libre de riesgo. Activo financiero cuyos intereses y principal serán pagados con toda certeza. Es un concepto muy usado en el modelo CAPM, según el cual el rendimiento a obtener de cualquier valor será igual al que se llegue por el activo libre de riesgo más una prima por riesgo. EI. Risk Free Asset. Activos no corrientes. Comprenden a todos los que no puedan ser clasificados como corrientes. Activos reales. Por contraposición a activos financieros, son aquellos que corresponden a bienes físicos tangibles objeto del uso o consumo. Inmuebles, metales preciosos, commodities, etc. Desde el punto de vista de la gestión de carteras, estos activos, por tener una baja e incluso negativa correlación con los activos financieros, son utilizados para realizar coberturas de carteras o disminuir el riesgo global de una inversión predeterminada. Existen índices como el GSCI que permiten seguir la evolución a nivel mundial de los precios de estos activos y que pueden ser objeto de negociación de futuros. EI. Real Assets. Administración activa. Filosofía de inversión basada en la selección de activos. Se sustenta en la convicción de que es posible superar el rendimiento del índice seleccionando los activos en los que invertir. Administración pasiva. Filosofía de inversión basada en la no selección de los activos. Sus adherentes no creen que seleccionando activos se pueda sistemáticamente superar el rendimiento del índice. Por tal motivo, los administradores que adhieren a esta filosofía invierten en el propio índice o en una cartera copiada del mismo. ADR. Sigla para la expresión American Depositary Receipt. Es un instrumento financiero ideado antes de la depresión de 1929 que autoriza a los inversionistas estadounidenses a negociar acciones de compañías extranjeras sin necesidad de comprar y vender en una bolsa exterior. Las acciones de la compañía foránea quedan custodiadas por la sucursal exterior del Banco D.U., que emite ADRs a nombre del inversionista en cuestión. Agente colocador. Institución encargada de la venta primaria del activo a emitirse. Agregado monetario M1. Se forma con el efectivo en manos del público más los depósitos a la vista que figuran en el balance consolidado del sistema crediticio. Agregado monetario M2.
se forma por el agregado monetario M1, más los activos que permiten la realización de transferencias y la domiciliación de pagos. Se determina por la suma del agregado monetario M1 con los depósitos de ahorro. La composición de los agregados monetarios pueden variar de un país a otro. Agregado monetario M3. El agregado monetario M2 más el resto de activos líquidos en el poder del público residente. Emitidos por el sector financiero también residente, depósitos a plazo, participaciones de activos, empréstitos del sistema bancario, etc. La composición de los agregados monetarios pueden variar de un país a otro. Ahorro cedro. La columna de ahorro muestra el porcentaje de ahorro para cada una de las series de los cedros a los efectos de cancelar un crédito bancario. El porcentaje de ahorro surge de comparar el valor técnico del cedro con el precio de cotización. En la medida que menor sea el precio de cotización del cedro en comparación con su valor técnico, mayor será el porcentaje de ahorro. El valor técnico de un cedro correspondiente a depósitos constituidos originalmente en pesos es igual al valor nominal menos las amortizaciones. En tanto que el valor técnico de un cedro correspondiente a depósitos constituidos originalmente en dólares es igual al valor nominal más CR menos las amortizaciones. A su vez, el valor técnico del cedros es el valor al cual el banco reconocerá los mismos a los efectos de cancelar la deuda. Ajuste integral del capital. Reexpresión del patrimonio neto al inicio del primer ejercicio de aplicación. Se reexpresarán en moneda de cierre el capital aportado y las primas de emisión efectivamente pagadas. Desde la fecha de su integración al ente, así como los aportes irrevocables no capitalizados desde la fecha en que se aportaron o se decidió su irrevocabilidad. Los importes pendientes de integración no se reexpresarán en moneda de cierre, manteniéndose a su valor no reexpresado. Salvo que pudiera demostrarse que se trata de importes que económicamente y no solo jurídicamente son exigibles en forma individual y no simples cuentas de regularización. La diferencia entre el capital social reexpresado en moneda de cierre y el capital social sin reexpresar se expondrá en una cuenta denominada ajuste del capital. AMEX. Sigla que hace referencia a la segunda bolsa de valores de Nueva York, la American Stock Exchange. En ella se cotizan títulos de las sociedades de más reciente creación y de menor talla que en el NYS. AMEX Major Market. Índice de la bolsa American Stock Exchange que se calcula como la media ponderada por los precios de las cotizaciones de las acciones de las 20 mayores empresas. AMEX Market Value. Índice de la bolsa American Stock Exchange calculado con ponderación por capitalización bursátil de las cotizaciones de las acciones de unas 800 empresas. Amortización. Reembolso gradual de una deuda, gasto incluido en la cuenta de pérdidas y ganancias, que expresa la pérdida del valor de un elemento del activo fijo como consecuencia del uso que de él se hace en la actividad productiva. Puede hablarse de amortización lineal o acelerada. La amortización no es un pago, es decir, no implica una salida de caja. Es una mera deducción de la cantidad de impuestos a pagar autorizada por el Estado para fomentar la inversión. Amortización acelerada. La que se realiza de forma más rápida que la depreciación real del bien al que se refiere, en un número de años pues, inferior a su vida técnica. Puede otorgarse como privilegio fiscal. Existen dos sistemas. Suma de los dígitos y saldo declinante doble. Amortización de la deuda pública. Obligación del Estado, o de otros poderes públicos o de sus organismos autónomos de reembolsar el principal y los intereses a los tenedores de títulos de deuda. Amortización lineal. Sistema según el cual cada año se contabiliza como gasto una cantidad constante del capital productivo, que se calcula dividiendo el valor de adquisición del activo por una estimación de su vida útil. Ampliación de capital. Consiste en la creación de nuevas acciones que se venden normalmente a precio de mercado. Es una de las vías que puede utilizar una sociedad para captar dinero con el que emprender nuevos proyectos. Análisis financiero. Estudio de la situación financiera de una empresa en un momento determinado, de acuerdo con la interpretación de sus estados financieros y con la elaboración y comparación de algunos ratios financieros. Análisis fundamental. En la década de 1950 Benjamin Graham desarrolló el llamado análisis de valores que buscaba entender y valorar las empresas a partir de sus datos contables y financieros. Durante el decenio siguiente, aparecieron otros modelos como el CAPM, que trataba de estudiar la interrelación entre rentabilidad e inflación, cobertura de riesgo, etc. El analista de hoy no solo analiza el balance y la cuenta de explotación. También incluye otros aspectos como el posicionamiento estratégico, la estructura de costes, las barreras de entrada y salida, etc. Eso es el análisis fundamental, en contraposición al análisis técnico.
EI. Fundamental análisis. Apalancamiento. Expresión del efecto que se produce en el riesgo y en el grado de variabilidad de los resultados de una empresa por el efecto de tomar mayor financiación externa o por otro hecho concreto. EI. Leverage gearing. Apalancamiento de cupón. Es el factor que multiplica el tipo de referencia en un préstamo o título variable inverso. EI. Cupón leverage. Apalancamiento financiero. En una empresa o institución financiera. Es el efecto que el endeudamiento introduce en la rentabilidad de los capitales propios cuyos resultados pueden reforzarse por encima de lo que se derivaría de sus recursos originales. La condición necesaria para que se produzca el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas. EI. Financial leverage. Aplicable. La columna de aplicable muestra cuáles son los cedros que pueden ser utilizados para cancelar un crédito tomando en cuenta la vida promedio del préstamo, PPVP. Los cedros que puedan ser utilizados para cancelar un crédito mostrará en la columna de aplicable la palabra sí, en tanto que para los cedros que no pueden ser utilizados mostrará la palabra no. Es este sentido, los cedros identificados con la palabra sí corresponden a cedros cuyo PPVS, plazo promedio de vida de la serie, es inferior o igual al PPVP, plazo promedio de vida del préstamo. En tanto que los cedros identificados como no corresponden a aquellos cuyo PPVS es superior al PPVP. Aplicación. Aquella operación realizada por un miembro al cerrar unas posiciones de distinto signo, compra y venta, respecto a un mismo activo. Aportes irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Su importe, histórico ajustado por inflación, debe dividirse entre el valor técnico que resulte de computar el aporte original y las actualizaciones monetarias que se hubieran acordado, que deberán mostrarse como adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. El resto, que deberá imputarse al ajuste integral de adelantos irrevocables a cuenta de futuras suscripciones. Apreciación. En sentido monetario. Es la elevación del valor de una moneda por comparación con otra u otras en los mercados libres de divisas cuando en régimen de cambios flotantes no funciona el sistema de revaluación formal. Lo contrario es una depreciación. EI. Appreciation. Apreciación monetaria. Aumento del valor de una moneda frente a otra. Consiste en la disminución del precio de las demás monedas expresado en términos de la moneda nacional, moneda apreciada, dentro de un sistema de tipos de cambio flexibles. Arbitraje. Compraventa simultánea de títulos en dos o más plazas para aprovechar la diferencia de cambios entre unas y otras. Arbitraje de convertibles. Operación consistente en la compra de un bono convertible y la venta simultánea, a crédito, de la acción en la que el bono puede convertirse a fin de arbitrar entre ambos mercados. EI. Convertible arbitrage. Arrendamiento financiero. Contrato mediante el cual una empresa obtiene determinados bienes o derechos en arrendamiento de una institución financiera que cobra una cuota y ofrece la opción de compra por el valor residual de la cetivo al vencimiento del contrato, dada la naturaleza temporal de este. Asamblea ordinaria. Se deben reunir en la sede, o en su defecto en el lugar que corresponda a la jurisdicción del domicilio social de la empresa. Sus resoluciones son de cumplimiento obligatorio. Le corresponde a la Asamblea. Consideración del balance general, designación y renovación de directores y síndicos, su retribución y la responsabilidad de los mismos, así como el aumento del capital empresario. Es obligación de los accionistas para asistir a las asambleas el depósito de sus acciones en la sociedad o certificar la tenencia de las mismas. Es el órgano soberano de una sociedad anónima, sus resoluciones no reconocen otra limitación que los estatutos de la sociedad y la legislación vigente. Asignación de activos. Es la manera en la que se distribuyen las inversiones según las distintas clases de activos. At-the-money. Es una propiedad del precio de una opción que se da cuando el precio de ejercicio es igual al precio spot de la acción. Autofinanciación. Acumulación de fondos o recursos financieros generados en el interior de la propia empresa y utilizados para financiar las operaciones de la sociedad, evitando así el endeudamiento con terceros o con los accionistas. Avalar. Acto por el que una persona física o jurídica se responsabiliza de la conducta, las deudas o el cumplimiento de una obligación de otra persona. Fuente IOL. Recuerda suscribirte. Si te gustó, dale me gusta. Si no te gustó, dale no me gusta. Puedes comentar y o criticar, pero recuerda que esto es una red masiva, así que te pediré palabras apropiadas y respetuosas. Gracias por escuchar y compartir.